Hola familia, yo soy Brenda Catalán y como muchos lo saben soy de Acapulco, soy acapulqueña. Desafortunadamente en la actualidad mi maravilloso puerto donde crecí fue azotado, fue devastado por un huracán, saludos, llamado Otis, categoría 5, algo nunca antes visto en la historia. Acapulco se encuentra destruido. Es realmente algo irreal lo que ha sucedido. Vean, me encuentro ahorita en una calle muy popular de mi colonia. Aquí está este Oxxo tirado. Acá al fondo está un Banamex con todos los vidrios quebrados. De este lado lo que era una gasolinera igualmente destruida. Acapulco es un puerto que le ha dado muchísimo a México. Un puerto mundialmente conocido, donde aquí se han filmado muchísimas películas, telenovelas, series y algunas otras personas han tenido la fortuna de venir a conocer este paraíso. Hoy este paraíso se ha convertido en una pesadilla de la que estoy segura que muy pronto con el apoyo del gobierno y de muchísimos de ustedes vamos a salir adelante. Yo como figura pública, como youtuber, como influencer, decidí abrir una cuenta para que la gente, mis seguidores, hicieran sus donaciones y con ello venir a ayudar personalmente a toda mi gente, a todos los acapulqueños. Mucha de mi familia vive aquí en Acapulco, así que decidí venirme de la Ciudad de México a ayudar a mi familia, a mis amigos, a mi gente, y les quiero compartir aquí un poquito de lo que he vivido a lo largo de estos 5 días que llevo ya en el puerto, paleando, limpiando, ayudando. Hoy finalmente tocó baño porque parecía indigente sinceramente, pero también hay que levantar los ánimos. Familia, les adelanto que todo lo recaudado en este video será donado para las familias de Acapulco. Así que si pueden, pongan un like, pongan un comentario y comenzamos. Esto es el huracán Otis en Acapulco. ¡Al baño! ¡Al baño! Esta es la situación, familia, que se vive en Acapulco, bardas de las casas caídas, todos los coches destruidos. Se necesita demasiadísima ayuda y hace falta mucho más, así que lleven todos los centros de acopio, ayuden, créanme que todo va sumando. Es increíble lo que vamos viendo aquí en las calles, están devastadas. No hay una sola casa en Acapulco que no necesite ayuda. Y para que se den una idea, esto es lo que era el Hospital de Cancerología aquí en Acapulco y miren. Así es como quedó, sin paredes, sin camas, sin instrumentos, sin pacientes, completamente pelón. Mucho por hacer por Acapulco. Yo estudié en esta secundaria, se llama la Técnica 1, todo era una barda y miren, toda la barda caída. Así es como quedó mi querida secundaria. Miren, aquí inclusive la barda pasó a traer este auto que estaba aquí estacionado. Lo aplastó por completo. Vean este árbol. Imagínense los años que llevaba este árbol, lo grande que estaba. Y se desgarró todo, con todo y raíces. Esto es irreal, familia.
Familia, gracias a Dios llegamos con bien aquí al puerto de Acapulco. Fueron unas horas de un poco de tensas para saber si llegamos o no, pero miren, tenemos ya aquí todo el producto que ustedes, bueno, que muchos han donado a través, pues seguidores y demás. Vamos a empezar a armar ahorita las despensas. Conseguí este lugar donde pues tenemos de todo guardado, chéquense. Vamos a empezar con un poco de detergente para limpiar todo. Estos arroz en lata, chiles, porque a todos los mexicanos nos encanta comer picosito, cloro, mayonesa, gel antibacterial, porque con tanta basura que hay, de repente hay infecciones, papel de baño por acá, galletas, aceite, sardinas, café, arroz, frijol, Gerber para los niños, chocolate en polvo, atún, sopas para que le eches agüita y puedas comer rápidamente. De este lado, toallas, desinfectante, mucha agua, es prácticamente lo más que traemos porque es lo que más se necesita. De este lado hay también sal, hay shampoo para cabello, jabón para cuerpo, jabonzote para lavar ropa, pasta de dientes, cepillo dental. ¡Ah! La comida para los perritos también. Porque bueno, aquí todos cuentan. Y bueno, es momento ahora de armar todas las despensas, armar estas bolsas. Afortunadamente hay aquí un grupo conmigo que me está ayudando y venga a darle, que esto apenas empiece y después a entregarlos para que lleguen directo a las manos de los más necesitados. Venga, a darle. Oigan, de verdad, esto es un arduo trabajo. Estamos como a 30 grados centígrados, hace un calorón. Yo andaba hace rato como Mariela del barrio, pero dije hay que bañarse y que la gente te vea más o menos bien para ir a ayudarles. Porque bueno, también el ánimo es muy importante. Están pesadísimas estas despensas, no tienen una idea, no sé, 15, 20 kilos, es una locura. Vienen en bolsas dobles, están súper completas, desde productos de limpieza, para el baño, para higiene y sobre todo comida, bebida, que es lo que más se necesita. Es cansadísimo esto, pero créanme que la satisfacción del corazón de ver a toda esa gente que te dice gracias es lo que te ayuda a seguir adelante. Así que venga, a seguir sacando más y más despensa. Venga. Pues venimos aquí recorriendo las colonias del puerto de Acapulco. Hicimos una pequeña lista de las personas más vulnerables que más lo necesitan. Entonces, pues bueno, casa por casa los estamos viniendo a buscar para darles este apoyo directamente en sus manos. Y bueno, vamos a seguir caminando un poco más. Oigan, y pues bueno, de parte de aquí de mis seguidores hicimos una colecta y pues compramos despensa y se la vengo a dar personalmente para que yo sé que llegue a estas manos de mujer trabajadora. Y es para ustedes, sí, de parte de todos los seguidores que le están viendo aquí. Gracias, Ojalá muchas que gracias. Porque siempre más gente como nosotros, entonces ahí se la reparten. Muchas gracias. Bendiciones. Sí, gracias, gracias. Sí. Ella quiere. No, sí, muchas gracias. ¿Por qué lloras? Ay, no. Dios los bendiga mucho. Es para ustedes, te los mandan todos los seguidores desde muchas partes de México, diciéndote mucho ánimo y fortaleza. Así que tú mucho ánimo, ¿ok? Sí, muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Aquí háblales a ellos. Muchísimas gracias por esta ayuda y que Dios los bendiga. Mucho, mucho. Gracias. Mucho gracias. Dale de abajo te vamos a mandar. Está pesada. Cuidado y así, te encargas. Gracias, mi reina, sí. Gracias, sí. Ánimo, Cuidado, no se te vaya a desfundar. ¿Y cómo les fue en su casa, dices? Pues se quedó en puro suelo, sí. Pues mira, de parte de mis seguidores, Sí. hicimos ahí una colecta y mandaron despensas. Ah, ok, gracias. Damos a una para la familia. Sí, gracias, sí. Y pues ojalá que sigamos darles mucho más. No, pues pero que se algo recibe. sirva. No, manita, ¿Vale? se recibe. Espérame, la amarro y Sale. Muchas gracias por su ayuda, amigos. La verdad le estamos pasando muy mal, pero bendito Dios estamos con vida. Gracias a Brenda Catalán. No, para todos los seguidores. aquí. Muchas gracias y pues oren por nosotros porque la verdad estamos pasando muy muy mal, pero bendito Dios, gracias por su ayuda, la verdad se los agradezco. Vamos a salir adelante, ya Sí, lo verás. muchas Ánimo. gracias, manita. Bendiciones. Sale. Vengo caminando ahorita por las calles de la colonia Progreso.
una colonia muy popular aquí en Acapulco, donde hace también algunos años, en el 96, algo ahí, 97, estuvo aquí el Paulina, un huracán devastador. Y les digo algo, no se compara con lo que ha pasado en estos momentos. A mí me tocó vivir en aquella época el Paulina, yo era una niña todavía, y recuerdo que la ayuda, las despensas llegaron al segundo o tercer día. Ahorita llevamos una semana y nadie se ha parado por aquí, más que los vecinos que están saliendo a buscar agua, a buscar comida. Doñita, venga. Hicimos ahí una colecta con mis seguidores y le mandan esto. Muchas gracias. Usted es la que sale en la tele, ¿verdad? Yo soy la que sale en la tele. Muchas gracias. Pues ya que tomen la foto me ayudas a meterla, pero la están Con todo cargando y gusto. está pesada. Y miren, aquí todos los fans, todos los seguidores de la televisión le mandan esto a usted. No, sí, te vemos pues. Lo bueno Mi que tiene hermana y mucha- mi hermano, aquí estamos los tres, somos tres. Pues para ustedes tres Pues son, aquí ellos son nosotros. 3 personas de la ya Tres personas de grandes. tercera edad, sí, mire, mi hermano es discapacitado. Ya llegamos aquí con la ayuda. Muchas gracias. Mi hermano es discapacitado, Un pero mensaje les para la gente que agradecemos. se lo manda. Pues que muchísimas gracias y que Dios les bendiga, porque de veras estamos sin nada. Sin nada. Gracias. Muchas bendiciones. gracias, que Dios les bendiga. Gracias. ¿De dónde vienen ustedes? De Toluca. A ver, eso es algo bien importante que quiero hablar con toda la gente que está viendo este video. Hay muchísimos rumores, hay muchísima desinformación. No vengan a Acapulco, les van a quitar las cosas. Bendito sea Dios. Entré todo tranquilo, la carretera tranquila, nadie te está parando. Hay mucha desinformación, por favor no compartan esa información que no la saben realmente. Compartamos lo que realmente sabemos. ¿Ustedes de dónde vienen? De Toluca. ¿Y qué vieron en la tele? No, todo tranquilo, todo tranquilo. No, en el pero camino. ¿qué habían en la escuchado? tele hay mucha desinformación, ¿Qué en las decían? redes sociales, que estaban asaltando, que estaban quitando los productos y que no, pues, que no viniéramos, que aquí íbamos, que era un robadero, un saqueadero. ¿Y qué dijeron? Ni madres, No, yo mi voy. madre, pues yo voy, porque tengo mi familia. Y también invitar a toda la gente que quiera venir a ayudar, que lo haga, que se ocupen Sí, que muchas no. manos, que si pueden donar a los centros de acopio, lo donen y ojalá que llegue hasta acá, porque hoy llevamos una semana y personalmente no he visto ninguna despensa que se haya entregado. ¿Puedes narrar cómo estuvo la lluvia, el huracán, qué pasó? Pues la verdad estuvo muy feo, muy desesperante. Pues a mí me tocó sola con mis niñas. La verdad, pues ahora sí que ni para salir a ayudar a la demás gente que nada más gritaba que querían ayuda. Yo intenté salvar a una señora, pero pues ahora sí que salía uno y las láminas volando en el aire, láminas de fierro, o sea, ni cómo, o sea, estaba la verdad muy horrible. Pues la verdad que los niños chiquitos son los que más están sufriendo en estos momentos, porque pues no hay nada y hay muchos niños enfermos y tampoco medicamentos, no hay nada, por favor, o sea, ayuden. Y este es el ejemplo de los grandes acapulqueños. Él es Gustavo Galeana. ¿Y qué dijiste? ¿Tu hermana publicó tu teléfono en internet? Publicó mi número de teléfono en internet y personas de otros estados que tienen familiares aquí en La Progreso me contactaron para ser sus familiares. Ahorita ya voy a buscar a una señora, prácticamente creo que sería como la familia número 40, 45 que ya voy a encontrar aquí en Acapulco para que sus familiares sepan de ellos. O sea, por decirlo así, tú estás yendo a buscar a los familiares que las personas después de una semana aún no han podido tener contacto con ellos. Imagínense nada más ese sentir de que no puedas contactar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, que no sepas cómo están. Este ángel que se llama Gustavo Galeana viene caminando y ha contactado ya a 40 familias para poder unirlas. Sí, y ya lo que hago es les tomo una foto, les mandan un audio, y ya que cargue ellos ya saben de ellos. Me han contactado personas desde Canadá y de Estados Unidos que tienen familiares aquí. Me encanta lo que haces, pero también es un llamado a toda la gente de Estados Unidos, de Canadá y todo México, pues que también ayuden, ¿no? Se ocupa muchísima ayuda, Claro. se ocupa muchísima despensa, comida, agua, medicamentos, así que ayuden, por favor, familia. Acapulco necesita manos para levantar todo eso, así que súmense, por favor, y felicidades a ti. Muchísimas Te la gracias, estás Brenda. mega rifando. Más acapulqueños como él. Luego. Doñita,
¿Qué le pasó aquí en su rodilla? Le digo que tengo zapada la rodilla. Se zafó la rodilla. Oye, ¿cómo le fue con todo esto del huracán? Todo lo que es la cocina que tengo allá afuera, toda me la voló. Oiga, doñita, pues bueno, le llegó una ayuda de parte de allá arriba, de Diosito se la manda. Ay, muchas gracias. Y muchas personas de todo México. Ya vamos a ver una despensa. ¿Tendrá alguien que le pueda ayudar a cargarla? Ajá. Miren cómo ellos están haciendo grupos. Entonces dice que un vecino hace la comida y entre todos se la reparten. Ahorita algún mensaje que decir a todos los seguidores. Como ahorita me van a dar Pues que muchas gracias, la verdad se les agradece por el apoyo que nos están dando. Pues gracias a Dios estamos con vida y gracias a Dios estamos aquí y me da mucho gusto ver a Brendita que nos está apoyando. Y es un apoyo no nada más mío, sino de todos los seguidores que se aquí unieron. Muchas apoyar. Gracias a esos seguidores. Bendiciones, ¿eh? Sí, gracias. Si quieres al revés, ¿sale? Aquí al fondo podemos ver cómo en plena calle tienen su olla. Se perdió la estufa, el gas. Todo, la tele, todo, camas, pero de allí hecho todo se llevó. ¿Qué perdieron? Todo, televisión, refrigerador, la estufa, las camas, la ropa. Primero Dios que nos siga ayudando, que la gente siga ayudando y así está bien. Pues que eso también sirva para al menos soportar un poquito más. Sí, gracias. Mira, aquí se la damos. Gracias a todos y gracias a todos sus compañeros. ¿A dónde, doña Berta? A ver. Estamos viendo de este lado lo que era una casa. Volteen a ver por ustedes mismos, volteen a ver de un lado, volteen a ver del otro. Lo que eran recámaras, lo que eran salas, lo que eran camas, televisión, cocina, todo se llevó. Todo lo que había aquí dentro, miren dónde vino a quedar. En esos escombros, todos estos juguetes de niños que tenían una historia de risas, se convirtieron en tristezas, ropa que se echó a perder, que está... Comida, muebles. Esto era lo que una familia tenía. Hoy muchos de ustedes están en sus casas viendo este video, gracias a Dios, desde la comunidad de un techo, una televisión. Hoy esta gente no tiene absolutamente nada y es momento de ayudarlos más que nunca. Te quiero mucho. También la quiero mucho. Sufrimos mucho, pero aquí estamos. Ánimo, nada de tristeza. Las cosas van y vienen, pero Diosito nos dejó con vida para contarlo. Nunca pensamos que fuera a pasar esto. Lo de Paulina no pasó como esto. Ánimo. La quiero mucho y gracias, yo también te quiero mucho, mi niña. Gracias. Fuerza, ¿eh? Gracias. Una imagen dice que más que 1000 palabras. Recorriendo las calles populares de Acapulco. Pero Acapulco no nada más es la costera y es diamante. Vean las circunstancias en las que está. De verdad, se ocupa muchísima ayuda. Toda la gente que pueda sumar, llevar a centros de acopio, venir a ayudar, apoyar, gobierno. Se les hace un llamado para que vengan a ayudar. Lo que está pasando es irreal. Ven ustedes mismos. Pues acabamos de ver ahorita aquí un señor que está desde hace varias horas ya barriendo la calle, está recogiendo escombro, al parecer está solo abajo del rayo del sol, así que vamos a darle unas aguas pues, para que se motive. Hácelas tú, mamita. Gracias. Y muchas gracias, ¿eh? Esto es lo que es conocido como La Condesa. Muchísima gente en su vida vino a estas discotecas a disfrutar de la vida nocturna. Hoy no queda nada, solamente restos, escombros y mucha basura. Esto era La Condesa. Se ocupa mucha ayuda de toda la gente que llegó a estar en este lugar. Se ocupa ayuda para volverlo a rehabilitar. Se puede, solamente que hace falta muchísima ayuda. El bungee ya no existe. El bungee se cayó.
y dicen que siempre existe una luz en el camino. Me encuentro en esos momentos en este puente que está en la avenida Baja California, en la colonia Progreso, una de las colonias más populares, más transitadas, más grandes de todo Acapulco. Y esto que está aquí es el famoso Río del Camarón. En estos momentos es una fuente de alegría para mucha gente que, a pesar que no hay agua, vienen a bañarse en estas aguas frescas. Vean lo cristalino que está el agua, lo limpio que está. Esto es ahorita un poquito de alegría, que vienen los niños, se bañan, se oyen risas. Dentro de tanto caos siempre existe un momento de luz. Y algo bien curioso es que está esta virgencita. Y quiero que la vean, por favor. Tiene aquí cristal. Acá tiene cristal. Y el huracán se llevó casas enteras. Rompió ventanas completas. Pero esta virgen que está aquí no le hizo absolutamente nada. La virgen se mantiene aquí de pie. Ahí está adentro, véanla, en perfecto estado. Hay que mantener limpias las casas ahorita para que pues evitar enfermedades, que es lo más importante. Hace varios años, cuando aquí estuvo el huracán Paulina, este río significó destrucción total. Este río llevó casas, llevó vidas humanas inclusive. El día de hoy, este río solamente nos está trayendo alegría, felicidad, un poco de esperanza a toda la gente que viene a acercarse aquí. Inclusive ya hay hasta unos columpios para que los niños estén meciendo. No cabe duda que también se ocupa un poquito de alegría en esos momentos de angustia. Oigan, pues yo la verdad llevaba ya varios días también sin bañarme. Lo bueno que en la cámara no se puede sentir el olor, porque ahorita huelo, ay Dios santo, potente. Traigo un olor que ni yo misma me aguanto, así que voy a refrescarme un poquito con esta agua. Queda súper fresquecita. Qué rico. A ver, venga, se los vamos a este río tan bonito. Algo bien bonito de este río es su nombre. Se llama el Río del Camarón. Este río es natural y se dice que hace varios años todo eso estaba lleno de piedras. Así que la gente llegaba hasta acá y ¿qué creen? Había camarones debajo de las piedras. Así que podías venirte al río y echarte tus ricos camaroncitos. Hoy en día, pues bueno, se ha hecho de esta forma con cemento para que tenga un mejor cauce. Algo que me dijo mi papá que me pareció muy interesante es que ahorita hay agua porque acaba de llover. Pero una vez que se quite esta agua, ¿qué va a pasar? Pues ahora sí que irremediablemente ya se va a ir bajando la poquita agua que hay en los niveles y va a quedar la pura roca nada más. Vamos a quedar sin agua. Una vez que este río se seque ya no va a haber ni para el baño, no va a haber para bañarse, no va a haber para nada. Entonces, pues eso no es bueno porque también trae enfermedades. Va a entrar en caos aquí en la ciudad de Acapulco. Entonces por eso solicitamos de veras, de una manera ahora sí que enérgica, que nos ayuden, que nos apoyen. Ahorita es cuando necesitamos todo ese apoyo, toda esa ayuda. Mi vida, ¿estás feliz aquí en el río? Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque estoy jugando en el agua. Oye, ¿y cómo te fue en tu casita? Bien. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí. Ayudan mucho a Acapulco y mucho ánimo. A ver, ellos me los encontré en el río y se llevan esta despensa porque son los únicos que han dicho, ¿qué dijiste? ¿Qué palabras dijiste? Fuerza Acapulco. Esa es la actitud también que ocupamos, buenas energías, vean la sonrisa con su niña, así que bueno. No darse por vencido. Eso, no darse por vencido. En las buenas y en las malas aquí estarán. Vamos a salir de Acapulco. Eso. Y eso se los mandan mis seguidores de redes sociales. Gracias. Gracias. Para ustedes con mucho cariño. Gracias. Pero en las buenas y en las malas nos ha dado buenas cosas Acapulco. Eso. Y acuérdense en Año Nuevo venir, aunque sea para... Sí, por favor. Por favor, aunque sea. Eso es como nos van a ayudar viniendo a Acapulco en diciembre, por favor. Nosotros somos de la pirotecnia y pues nos van a ayudar mucho. ¿Son de la pirotecnia ustedes? Sí. Uy, va a estar buenísimo. Ojalá que se logre y pues vengan también a Acapulco, que Acapulco se va a recuperar primeramente. Nos vamos a levantar. Eso. Bueno, gracias. Muy bien, gracias. con gusto.
Oigan, pues algo muy importante es ayudar a las personas pues ya mayores, porque ellos no pueden salir mucho, andar buscando y demás. Y bueno, aquí le mandan una despensa, le mandan también unas playeritas. Muchas gracias. Para que esté un poquito mejor. Ánimo. Pero lo veo con ánimo, ¿verdad? Sí, cómo no. Pues estaba haciendo limpieza también. Pues bueno, aquí de parte de muchas personas que se unieron, les mandamos esta despensa para ustedes, para la familia. Dios quiera que ayude de mucho. Muy agradecido. Sí. Créanme que el olor que se respira en esos momentos en las calles es algo horrible. La gente pasa y es que realmente, imagínense, ya una semana sin luz, todo se echa a perder. La gente se ha organizado bastante, todos los vecinos, para sacar pues, su basura a las calles. Desafortunadamente, al menos aquí en la colonia Progreso y en muchas más calles de Acapulco, pues no han pasado a recoger la basura, sigue ahí, esperamos que pase muy pronto. Vean, esto es lo que era un banco, quedó totalmente limpio, el aire se llevó todo, la gente se sigue reuniendo en algunos puntos. De aquel lado, por ejemplo, hay unas personas que están con los celulares, porque hay solamente algunas zonas donde agarra señal. Después de una semana aún no hay internet, aún no hay teléfono, obviamente no hay luz, no hay agua. Ay, ¿qué les puedo decir? Eso es un desastre, pero confío en que poco a poco las cosas regresen a la normalidad. Sé también que todo esto es un proceso y se ocupa muchísima ayuda. Ojalá que la ayuda llegue a la gente que realmente lo necesita, que realmente son todos. No hay una sola familia, no hay una sola casa en Acapulco que diga, a mí no me pasó nada. Pero bueno, sé que es un proceso y esperemos que la ayuda llegue, porque toda la gente lo necesita. Para toda la gente que alguna vez haya venido a pie de la cuesta, toda esta zona de aquí es un área militar y todo esto que vemos aquí a la izquierda es una barda de cemento, de concreto. Ahí se pueden ver algunos ladrillos. Imagínense la fuerza que traía el viento, que traía el agua para haber derribado metros y metros y metros de toda esta barda. Esto es algo irreal. Volten a ver aquí, no quedó nada de esta barda. Todo esto era una barda de aproximadamente, no sé qué les gusta. Eran 2 metros de alto, de una longitud de kilómetros de distancia, y todo eso lo tumbó. Imagínense ustedes todas las familias que vivían en casas de cartón, de lámina, de madera, porque mucha gente desafortunadamente pues no tiene para vivir en lugares más seguros. Y vivían estas casas de cartón, de madera, y se derrumbaron. Esa gente que desafortunadamente era gente que ya vivía de manera pobre, ahora va a estar mucho más pobre. Venimos recorriendo en esos momentos la zona de Pie de la Cuesta, una de las zonas más turísticas, llenas de lo que eran restaurantes. Aquí prácticamente, bueno, al igual que todo Acapulco, rasuró, peló, no hay nada. Ay, Dios santo, no sabemos qué va a pasar. Hay mucha congoja, pero esperemos que llegue ayuda. Sin ayuda, nada de esto va a poder mejorar. El mar de tanto desperdicio que hay ahí. Un mar de basura, sí, prácticamente. Así es. Y yo lo que me he dado cuenta es que todos los vecinos se están organizando para limpiar sus casas. Sí, pero estamos sacando la basura acá afuera. Pero no pasan a recogerla. No pasan a recogerla. Y esto desafortunadamente después se puede volver un foco de infección, así que bueno, esperemos que pronto vengan a recoger todo esto, porque ocupamos ya limpieza, orden, apoyo, comida y agua. Chicas, pues bueno, ahí en internet, en redes sociales hicimos una colecta, muchísima gente ayudó y les trajimos una despensa.
Sí, les para agradecemos. ustedes. Me da mucho gusto. Sí, estamos Nadie agradecidos. nos se ha acercado aquí para la ayuda ni nada. ¿No ha llegado ayuda aquí? No. Nada, ni siquiera ha venido un líder. Pues como del PRI, somos del PAN, centro, del ¿verdad? PRD, Piensan nadie, que nada, aquí el centro no ningún- necesita, pero pues sí, estamos sin agua, sin luz. Pues bueno, de parte de los seguidores les mandan esto. Gracias. Ok, Solo le- seguiremos siendo tus fans. Pesada. Gracias, Espera. Bendiciones, ¿eh? Sí, gracias. Y que sirva mucho. Sí, Y nada más gracias a miren. tus seguidores. Gracias. Y miren, Necesitamos ayuda de Acapulco, de ustedes, porque ven todo lo que hay aquí, pues necesitamos ayuda. Alguien si tiene internet, por favor, llame a 911 porque comida, agua, ayuda, todo, pero que sea ya porque ellos se pueden morir y va a Acapulco. estamos aquí en la colonia Renacimiento, una de las colonias más afectadas por el huracán. Aquí prácticamente el nivel del agua subió 2 metros. Aquí la gente lo perdió todo. Todo lo que tenían en sus interiores, televisiones, salas, su vida diaria lo perdieron. Aquí afortunadamente sí he visto la presencia de los militares. Aquí al fondo que están sacando, vean todo esto. Todo esto entró a las casas. O sea, aquí quedan las casas sepultadas. Aquí sí hay una pérdida total. Es irreal lo que se está viviendo en todas las zonas de Acapulco. Renacimiento, Pie de la Cuesta, Acapulco Diamante, Acapulco Tradicional, todo Acapulco está devastado. Se ocupa que llegue mucha ayuda a estas zonas de aquí porque, a donde volteen a ver, hay necesidad. Se ocupa mucha ayuda que llegue para todo Acapulco. Muchas gracias por estas despensas, ¿sí? Estoy muy agradecido. Aquí la gente necesita mucho apoyo, hubo muchas pérdidas. Lo que le pediría a todos, el apoyo total para una nueva reconstrucción del paradisíaco puerto de Acapulco. Entre todos, Acapulco lo vamos a sacar adelante. Esa es la actitud, una reconstrucción, un apoyo para una reconstrucción total de Acapulco. Y como usted lo acaba de decir, todos juntos vamos a sacar adelante esto. Claro que sí, entre todos, Acapulco va a ser el mismo. Esa es la actitud. Chóquelas. Eso. Para abajo porque está pesado, no te vayas a fundar. De parte de todos los seguidores que te las mandan, los seguidores. Pues muchísimas gracias por este apoyo que nos están dando ahorita que más lo necesitamos. Muchísimas gracias a Brenda también que no se olvida de nosotros. Bueno, bendiciones, gracias. Muchas gracias a los seguidores que también mandaron el apoyo. Vamos a salir adelante y con el apoyo de ustedes también se les agradece. Eso. De todo corazón, ¿eh? Gracias. Eso. Gracias por todo, gracias Brenda, Gracias a ti también. ¿Cómo está el rollo? Acapulco no nada más. No nada más es pedas, hay que estar en los pedos también. Brendita. Y que venga toda la gente que ha disfrutado de Acapulco, de sus playas, de sus discotecas, bares, de una buena comida, es momento que vengan a ayudar porque toda la gente, no hay una sola familia que no lo necesite, ¿verdad? Todos estamos necesitados, pero así como el apoyo viene de afuera, también el apoyo existe aquí entre nosotros mismos. Y yo lo vi ahorita que anda con el machete limpiando las calles para que los carros puedan pasar. Ahorita está Todo bien sucio. mojado. Miren, aquí anda bien cortado también, pero andas firme. Sí, apoyando también, Puro dando Acapulco. vialidad. Gracias, gracias. Nos vemos. Esas despensas tienen un nombre y tienen un apellido y sobre todo que tengan la mejor actitud, que tengan buena energía y que sepan que todo va a salir adelante. Si quieren regalarles algunas palabras para ellos. Pues muchísimas gracias por su apoyo y aquí estamos y yo sé que nos vamos a levantar. Eso. No estamos, estamos bien y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias por su ayuda, de verdad que la necesitamos, a Brenda y gracias, no hay más que decirles. Gracias, muchas gracias a Dios. Y ánimo. Gracias. Mucho cariño,
Pues desafortunadamente esta es la imagen que se está viviendo en estos días desde ese maravilloso puerto de Acapulco. En lo personal no me queda la más mínima duda que Acapulco se va a volver a levantar, que Acapulco va a volver a brillar, pero lo que es una realidad es que se necesita muchísima ayuda del gobierno. Esperemos que toda esa ayuda llegue directamente a las manos de la gente y que no se quede allá arriba como comúnmente suele ser. Familia, también les invito a que cuando todo eso se restablezca, ahora estamos en el mes ya de noviembre, primeramente Dios pronto, tal vez diciembre, enero, vengan a Acapulco, que Acapulco ya saben que siempre es el puerto más hermoso del mundo, la bahía más hermosa del mundo. Esperemos que Acapulco vuelva a brillar. Un aplauso para los militares que en esa zona del Renacimiento los he visto trabajando a marchas forzadas, a todos los de la Guardia Nacional también que están dando sus rondines, manteniendo la seguridad de toda la gente, y también sobre todo a la CFE, que han sido los que he visto también que están día y noche partiéndosela. Y un aplauso para todos los acapulqueños, porque están trabajando también a marchas forzadas, organizados para sacar todo esto adelante. Si tú algún día has venido a Acapulco a disfrutar de esas playas, de esos atardeceres, de esta vida nocturna, de esta energía, por favor, si puedes, manda tu apoyo a los centros de acopio y sobre todo, gobierno, manden la ayuda que tanto se necesita. Ya saben que todo lo que se recauda con este video irá destinado para todas las familias de Acapulco, así que si pueden, apoyen con un like, con un comentario. Y primeramente Dios, Acapulco va a volver a brillar. ¡Ánimo, familia! Yo soy Brenda Catalán, nos vemos la próxima.